Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, hermanas? Dios les bendiga, gente bonita que nos está escuchando por primera vez. Bienvenidos a este podcast llamado Firmes en la Fe y a este nuevo episodio llamado Paciencia, Sabiduría y Compasión. Iniciamos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Cierra tus ojos para entrar en presencia del Señor. Señor, entramos en tu presencia, Santo de Israel, porque te amamos, porque te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres un Dios poderoso, un Dios verdadero. Y estamos aquí, Señor, unidos, congregados, Señor, en tu santo nombre, para darte gracias, Señor, por este día que nos da, Señor, y esta oportunidad para escucharte, Señor. Te pedimos, muéstrate, Señor, muéstrate, porque hay gente que quiere conocerte, porque no te conoce, Padre eterno, porque está por primera vez aquí en estos momentos escuchándonos, visitándonos, y ellos están cansados, Señor, de buscar y no encontrar alguna solución a sus problemas. Necesitan de una palabra de ayuda, una palabra, Señor, de fortaleza, de consejo, de sanación, una palabra que dé seguridad. Te pido, Santo de Israel, manda al Espíritu Santo para que llegue a consagrar este podcast, Señor, que lo hacemos, Señor, para ti, Padre eterno, y sobre todo para que estas personas que al finalizar el podcast puedan tener un motivo, Señor, de seguir adelante. Que estas personas, Señor, encuentren esa respuesta que andan buscando, Señor, en ti, a través de estas enseñanzas que tú nos das por medio del Espíritu Santo, Padre eterno. En estos momentos yo te pido, quédate con nosotros, Señor. Enséñanos y atiende a cada persona que está en estos momentos aquí congregada con nosotros, que nos está escuchando, Padre eterno. Que cuando finalice, que sucede de ti, Señor, sea saciada, que salga con algo nuevo, Señor, que encuentre ese cambio en ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Solamente una palabra,
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus pies de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. ¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas, gente preciosa que nos está escuchando por primera vez? Bienvenidos a este podcast llamado Firmes en la Fe. Para aquellas personas que están por primera vez en este programa, en este podcast, les quiero comentar algo muy rápido. Es un servicio, lo hacemos con mucho amor para ustedes, para todos los hermanos que están escuchando, con ese fin de que por medio de lo que nos enseña nuestro Señor a través de su palabra, podamos poner la fe en práctica para que así, en un futuro, tengas esa fe firme y sobre todo bien fundamentada. Bienvenido aquí a este podcast y vamos a escuchar este nuevo capítulo llamado Paciencia, Sabiduría y Compasión, que es el segundo capítulo de esta miniserie de la historia de José, porque son 9 capítulos de la Biblia, del Génesis 37, 39, 40 y finaliza hasta el 46. El tema es un poquito extenso, por lo cual decidimos hacerlos en 3 bloques, en 3 episodios, para que ustedes puedan entender la enseñanza que nos da nuestro Señor por medio de este testimonio, que es José, el hijo de Israel, antes Jacob, y nieto de Abraham. Este hombre, José, existió en el siglo XVIII antes de Cristo. Estamos hablando de 1800 años antes de Cristo. Escuchemos los capítulos del libro de Génesis 41 al 43 y regresamos. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas.
El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla. Hace un tiempo, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros, en la cárcel, había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: Anoche tuve un sueño, y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. José respondió: No está en mis manos el poder hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo, y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo, que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental, representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos.
El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera, habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y dondequiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final, dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también.
Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: Vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿Por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Ustedes, ¿de dónde vienen? De la tierra de Canaán. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. ¡Sí lo son! Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió: Como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí, en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo: Yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, y hablando entre ellos dijeron: Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero
No quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Rubén preguntó: ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. ¡Miren! ¡Me devolvieron el dinero! ¡Aquí está! ¡En mi costal! Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros: ¿Qué nos ha hecho, Dios? ¿Qué nos ha hecho? Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza. Nos acusó de ser espías en su tierra. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no espías. Somos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros, y el menor está en casa con nuestro padre, en la tierra de Canaán. Entonces, el hombre que gobierna la nación nos dijo: comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo. Tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero, y Jacob exclamó: Ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. Simeón tampoco. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre: Puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto. Y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos: Vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: El hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro, a menos
que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Nos preguntó, ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces, cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, ¿no? Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está. Lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Les dijo el administrador, tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía,
porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído, y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación, porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse, y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Hemos escuchado la Biblia dramatizada, el libro de Génesis capítulo 41 al 43, y antes de hablar de este tema, quiero recapitular el episodio anterior llamado Perseverancia y actitud positiva, el cual narra la historia de José, el inicio cuando él tenía 17 años y es vendido por sus hermanos a los ismaelitas, que a su vez ellos se lo venden a los egipcios como esclavo. Mas Dios estaba con él, y todo lo que hacía él era prosperado en la casa de el capitán de la guardia del faraón, Potifar. Y Potifar valora todo lo que hace él y lo pone a cargo de todo. Y sufre un acoso sexual por parte de la esposa de Potifar. Y José pues va a la cárcel. ¿Por qué? Porque no cede a la insinuación de esta mujer. En el Corán obviamente la nombran como Zuleika, porque también los islamitas reconocen a José. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Entonces, por esta mujer, la esposa de Potifar, quien le levanta un falso testimonio, José va directamente a la cárcel. Y allí en la cárcel también, por su manera de ser, por tener esa actitud positiva, por perseverar, se gana también ahí al encargado de la cárcel, de la guardia, y lo ponen a cargo de la cárcel. Y allí dentro de esa cárcel conoce a 2 personas, que son el copero y el panadero del faraón. Entonces les interpreta los sueños, son sueños proféticos, se llegan a hacer realidad. Uno lo matan y el otro lo vuelven a reubicar a su puesto, a su trabajo. Pero él se olvida por un rato de José, hasta que vemos que en este capítulo del 41 hasta el 43 menciona que el faraón también había tenido sueños, tuvo 2 sueños. Entonces no había quien le interpretara al faraón. Todos sus magos y sus sabios no le podían interpretar este sueño. Entonces el copero se acuerda de José, que estaba en la cárcel, y van y lo traen ante el faraón. Entonces el faraón, al ver que José era sabio por esa interpretación, que era un problema que se venía encima, y ese problema era una sequía, era hambre, era una hambruna, entonces le plantea el problema que se viene y también le plantea la solución. Entonces decide el faraón ponerlo de encargado para administrar esos alimentos. Eran 7 años que iba a
ser buenos, prósperos, pero también se avecinaban 7 años de hambre, por lo cual tenían que guardar cierta cantidad de alimento y administrarla. Y así fue. José fue nombrado gobernador de Egipto. Se ganó la confianza del faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con él, porque Dios también se complacía con José por su actitud que él tenía, que era perseverante, era paciente, le dio sabiduría para administrar durante estos 7 años y también fue compasivo. ¿Por qué? Porque ya estando nombrado como un servidor público, teniendo una gran responsabilidad, reconoció a sus hermanos que se aproximaron a Egipto porque ellos sufrían de esta hambruna. Escuchamos aquí en esta historia que José los probó varias veces con el fin de verificar si ellos habían cambiado o no. Él se mantuvo, fue paciente, lloró a escondidas, le dolía. ¿Y le dolía por qué? Porque los amaba y gracias a Dios tuvo que estar firme y probarlos. Y después, y fue ante sus hermanos que se descubrió diciéndoles que él era José. Les ayudó en lo que pudo. Ahora, ¿en qué podemos nosotros? Ahora nosotros ¿en qué podemos poner esto en práctica? Hoy en día siendo pacientes y reflexionando antes de tomar decisiones importantes. También podemos intentar ser compasivos con los demás y estar dispuestos a perdonar cuando sea necesario. Pero me dicen, pastor, ¿cómo crees que voy a perdonar a aquella persona quien me hizo tanto mal? Aquella persona que me lastimó físicamente, psicológicamente, moralmente, me hizo pedazos, lampació conmigo el piso. ¿Cómo crees que voy a perdonar a aquella persona que me golpeó, que me violó? Es más, ¿cómo voy a perdonar a aquella persona que mató a un ser querido? Pues sí, mi querido hermano, es muy difícil perdonar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque como dice en una parte del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si necesitamos ser perdonados por nuestro Dios, tenemos que perdonar ofensas, por lo más graves que se hayan cometido ante nosotros o ante nuestros seres queridos. Si queremos tener paz, si queremos en verdad ser el cambio, si queremos ver el cambio, tenemos que hacerlo. Había una persona que se divorciaba de su mujer. Él no quería guerra con ella, pero ella estaba muy resentida con esta persona. Le hizo una buena propuesta de divorcio con su abogado y su abogado se maravilló de que esta persona no haya aceptado esta propuesta de divorcio, porque lo que quería esta persona era vengarse de él, dejarlo en la calle, es más, hasta meterlo en la cárcel, cuando la culpa del divorcio fue ella, por un adulterio. Él quiso arreglar todas las cosas por la buena con ella, él no quería llegar al divorcio, mas ella sí, se aferró y se apoyó en su familia. ¿Para qué? Para hacerle la vida imposible, aparte de no ver a su hija. Las cosas empeoraron, la niña sufrió muchísimo, se fue hasta el hospital y eso ocasionó a que vinieran problemas legales, judiciales, ya no familiares, para su ex esposa de esta persona. La niña estaba internada, se disputaban allá en los tribunales. Al final de cuentas, él recuperó a su hija, se quedó con ella en ese transcurso. Y la guerra duró, mas él ya estaba también triste, enfadado y cansado. Y por obvio, también ya resentido con ella. Y había dentro de su mente una palabrita, una vocecita que le decía, si quieres la paz, si quieres a tu hija contigo y estar en paz, tienes que perdonarla. Y él se decía, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonarla? Desde un principio yo no quise el malestar para todos. ¿Cómo la voy a perdonar? ¿Cómo voy a bajar la guardia si esta persona me va a hacer picadillo? Y esa voz estuvo allí durante una semana como cuchillito de palo. Aquí se dice aquí en México así. Día, noche, madrugada, hablándole ahí en su conciencia eso. Tienes que perdonar, perdona, hasta que él ya no aguantó. Él siendo duro, ya no aguantó. En ese momento él se dispuso a escribirle un mensaje para pedir perdón y también decir que ella también estaba perdonada y que iba a retirar todos los cargos
cargos que se le habían puesto por violencia familiar a la hija. Después de allí recibió una notificación por parte del juzgado familiar. Él creyó que iba a hacer otra audiencia. Él creyó que tal vez iba a perder, porque también, a pesar de ser un hombre de Dios, también flaqueó, como todos los apóstoles, como Pedro. Pero ¿cuál fue la sorpresa de esta persona? Cuando llegó al juzgado de lo familiar, le dieron la notificación de que su divorcio ya estaba en ese momento y que había ganado la guardia y custodia de su hija. Todo se había aclarado. Él ya había perdonado a esta persona. Hablaron, ahora se sobrellevan, ya no discuten y la niña está en paz, vive con el papá y convive con la mamá y nueva vida tuvieron los tres, porque era un infierno estar viviendo en una guerra que duró 4 años. Al final de cuentas, esta persona le dijo: ¿por qué no hicimos las cosas bien desde un principio? Y él contestó: yo te lo dije, pero el hubiera ya no existe. Pero bueno, ya estamos bien. Ahora cada quien vive su vida muy feliz, aparte, y fue lo mejor. Perdonar. Perdonar trajo paz y trajo algo nuevo a sus vidas. Paz y serenidad. Entonces, si Dios permitió esto con José, porque para algo pasan las cosas, para algo. ¿Y para qué es? Para que Dios se manifieste y te haga recordar que Él está allí y que cada vez que llegas a tener un obstáculo, un problema, Dios está allí para ayudarte. Él es la única solución, Él es el camino y Él te da salidas. Siempre en situaciones malas, en tribulaciones, en lo peor, Él está allí. Entonces, como lo estuvo en ese tiempo, 18 siglos antes de Cristo, lo estuvo con Cristo manifestándose a todo el pueblo israelita con Cristo, también lo está haciendo hoy a través del Espíritu Santo. Solamente tienes que ser paciente, sabio para tomar decisiones y sobre todo compasivo con aquellas personas que te hacen daño, que te han hecho heridas. Y si quieres sanar esas heridas, tienes que perdonar. No importa si no concilias, perdona. No cargues ya eso, lo que te afectó en el pasado. Decía nuestro Maestro Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. No hay como perdonar, esperar en Dios y pedirle al Señor sabiduría, ¿okay? Para mantenerse a veces ocupado. Aquí, resumiendo esto, José se mantuvo ocupado para no deprimirse, para no tener resentimientos, y así fue prosperado hasta que tuvo que reconocer a estas personas quien habían sido malas con él, pero que ahora él no tenía resentimiento con ellos y los ayudó. Y después de ayudarles, él se hizo dar a conocer que él era José, a quien ellos, sus hermanos, lo habían traicionado. Te hago la invitación a recapacitar en este tema. Y también, si quieres perdonar a alguien y te cuesta demasiado trabajo, entrégate a Dios. Entrégale tu corazón dañado, herido, a Dios, porque Dios es como el alfarero, va a moldear ese corazón, pero siempre y cuando sea necesario que tú quieras. ¿Quieres? Adelante. Cierra tus ojos y entremos en oración. Señor, mi Dios, mi Padre, entramos en tu presencia, Santo de Israel. ¿Para qué? Para ponerte estos corazones rotos, lastimados, con heridas, Señor, con heridas que todavía no sanan, Señor. Te pido por ellos, Señor, para que puedas restaurarlos, para que tú, Señor, también los ayudes a perdonar. Y si han ofendido y han dañado también a otras personas, Padre eterno, que tengan la humildad para pedir perdón. Ve sus vidas, Señor, ve sus problemas, ve sus necesidades y atiéndelos, Señor. Pero primero es necesario que veas y tomes cada corazón de cada persona que está aquí en esos momentos, ofreciéndotelo en tus manos, porque necesitan ser reparados, Señor. Necesitan ser de carne, un corazón de carne, limpio, un nuevo corazón, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, dales un nuevo corazón. También dale sabiduría, Señor, porque así como el rey Salomón pidió sabiduría, también ellos necesitan sabiduría, Padre. Yo pido por ellos que les dé sabiduría, Padre, para que puedan tener buenas decisiones, no se dejen llevar por los resentimientos, Padre, porque cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado y tiene que decidir, a veces decide mal, por berrinche, por el coraje,
por todo ese sentimiento negativo que tiene dentro de su corazón, Padre, que también contamina el alma, Señor. Por favor, Padre eterno, escucha a cada persona que en estos momentos te habla. Hermano, hermana, gente preciosa que nos estás escuchando. En estos momentos Dios está aquí presente. Él va a tomar tu corazón y es necesario que tú le digas qué es lo que quieres. Dile que este corazón que tú le estás dando lo transforme, que lo limpie, que lo sane. Dile que te dé sabiduría, que puedas tú manejar tus emociones correctamente para no ofender. Y si es necesario quedarse callado, como Cristo también se quedó callado cuando fue martirizado, así también para no encender más la leña, como se dice. Habla con Él, Él te escucha, entrégale tu corazón. Él sabe tus necesidades, pero escúchame, así como esta persona que estaba necesitada de paz, tenía este problema familiar que se convirtió también en legal. Fue una gran guerra, pero para poder salir adelante tuvo que perdonar. Aunque él no quería, a pesar de que él tenía miedo, resentimientos y mucho coraje, él tuvo que perdonar. Así tú tienes que perdonar. A pesar de que no le quieras hablar, solamente en tu mente, con tu corazón, perdona a esta persona que te hizo daño, que te hirió, te hizo lo que no es digno. Y también, si tú llegases a dañar a alguna persona, también es indispensable que en esos momentos le mandes un mensaje o le llames para pedir perdón. Si ella no te quiere perdonar, no hay ningún problema, pero tú ya vaciaste tu corazón. Dios en esos momentos ve tu necesidad y también está viendo tu corazón. Él va a sanar ese corazón, te va a hacer sabio y te va a prosperar, así como lo hizo con José. Pero tú también tienes que mantenerte ocupado en otras cosas que no te recuerden el pasado, que no te recuerden lo que te hicieron. A partir de hoy es una nueva vida. Cristo está aquí. Cristo te va a sanar, te va a limpiar ese corazón y te va a dar un corazón lindísimo y te vas a enamorar aún más de Él. Y cuando te enamores más de Él, en verdad, alabado sea el Señor. Wow, es hermoso enamorarse del Señor, de siempre sentirlo presente. Habla con Él en esos momentos. Él te escucha. Señor, escucha y atiende cada plegaria, Padre eterno. Dales un corazón limpio, puro, de carne, donde mores tú, Señor. Te lo pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, me despido de ustedes. Soy el pastor Adrián Escalante y espero les haya gustado este tema. Apóyenme por favor a suscribirse en estas plataformas de audio donde nos están escuchando, en Spreaker, Deezer, Spotify, iRadio, Google Podcast. También estamos transmitiendo en el YouTube, en el canal de RDC Tube Noticias, y te hago la invitación a seguirnos en nuestro sitio web que es iudc.blogspot.com, donde vas a tener pues mucho que navegar. Ahí vas a encontrar algunos estudios bíblicos, algunas prédicas, algunos devocionales, la radio en línea que es RDC México, Radio de Bendición Cristiana, y a escuchar estos podcasts. Por favor, ayúdanos a compartir el material para que nosotros sigamos creciendo y sobre todo, ayúdanos a dar el mensaje a las personas que creas que lo necesiten. Por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Si quieres, no sé, dar algún testimonio, pedir alguna oración o hablar conmigo, puedes comunicarte en el WhatsApp número 55 71 70 05 66 y con mucho gusto nosotros te vamos a atender. Gracias, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Este es el podcast llamado Firmes en la Fe. Hasta luego, Dios te bendiga. Aquí yo vine para decirte que quiero conocerte más. Mi alma tiene sed de ti. Oh Espíritu Santo, estoy aquí. Aquí yo vine para decirte que
conocerte más. Mi alma tiene sed de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Fluye Espírito de Deus, fluye aqui neste lugar. Fluye sobre mim, ministra tu propósito, mi coração es tu altar. Fluye Espírito de Deus, fluye aqui neste lugar. Fluye sobre mim, ministra tu propósito, mi coração es tu altar. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Ven Espírito de Deus, ven Espírito de Deus, mi coração es tu altar. Mi coração